¿Alguna vez te has detenido en medio de una tormenta, solo para descubrir que Dios mismo te había puesto ahí? Hay noches en las que basta un segundo para que toda tu vida cambie para siempre. Un simple desvío, una decisión tomada en medio de la lluvia, puede convertirse en el viaje más importante que jamás imaginaste. Esa madrugada yo solo quería llegar a mi destino, pero el destino tenía otros planes para mí, y lo que encontré en medio de la carretera me llevó a vivir una historia que jamás olvidaré. Dicen que en la carretera uno ve de todo: accidentes, sombras que no deberían estar ahí, milagros que nadie cree hasta que los vive. Y yo, Felipe Morales, el Capi, para los camaradas del volante, creía haberlo visto todo en mis 28 años cruzando de frontera a frontera. Eso creía. Hasta esa noche. Era una madrugada fría de noviembre, de esas que se te meten en los huesos y te raspan el alma. El cielo se caía a pedazos, lloviendo como si Dios mismo estuviera llorando. El parabrisas de mi Freightliner rojo apenas y aguantaba tanta agua. Los limpiaparabrisas, pobres, iban y venían como si pelearan contra un monstruo. Mis ojos ardían del cansancio. Llevaba 8 horas sin parar, aferrado al volante, buscando un sitio donde tirar ancla y descansar, aunque fuera un rato. Pero la carretera, la muy condenada, parecía no tener fin. Entonces la vi, una silueta en el arcén, parada bajo un poste de luz que chispeaba como a punto de morir. Una mujer, vestida de gris, el velo blanco pegado a su cabeza por la lluvia, parecía un fantasma o un ángel perdido. Pisé el freno como un loco. El tráiler patinó, chilló, escupió agua en todas direcciones y por un momento creí que iba a volcar. Pero el destino, o quién sabe qué, me dejó detenerme a tiempo. Salté del camión. La lluvia me azotaba la cara como miles de agujas. Corrí hacia ella, resbalándome en el lodo. ¡Madre!, grité con todas mis fuerzas. ¿Está bien? Ella levantó la mirada. Y ahí fue donde mi vida cambió. Sus ojos, Dios mío. Esos ojos eran espejos de dolor, de soledad, de un miedo tan grande que era imposible ignorarlo. No dijo nada al principio, solo se abrazaba a sí misma, temblando como una hoja. Su hábito estaba empapado, pegado al cuerpo como una segunda piel. Sus manos, juntas al pecho, parecían implorar por ayuda sin atreverse a pedirla. Me acerqué con el corazón desbocado. «No se preocupe, madre, estoy aquí», dije casi susurrando, como si cualquier palabra pudiera quebrarla. Ella apenas murmuró: «Hijo, estoy perdida». La voz más rota que jamás había oído. Miré a mi alrededor. Carretera vacía, oscuridad por todos lados. Ni un alma, ni un maldito coche. Solo ella y yo. 2 almas sueltas en medio de la nada. Algo me apretó el pecho con una fuerza salvaje. No podía dejarla ahí. No podía seguir mi camino como si no la hubiera visto. Le extendí la mano. «Venga, madre, no, está sola, yo la llevo». Ella dudó. Un segundo, un suspiro, y luego con una fe temblorosa se aferró a mí. La llevé hasta el tráiler, cubriéndola con mi chamarra seca. Cada paso era como arrastrar el mundo entero. Cada gota de lluvia parecía un golpe. La ayudé a subir. Cerré la puerta de un portazo, como quien quiere ahuyentar todos los males. Dentro del camión, el silencio era tan denso que dolía. Solo se oía el tamborileo feroz de la lluvia sobre el techo y la respiración entrecortada de la madre. Le pasé una toalla vieja que siempre cargaba por si acaso.
Ella la tomó con manos temblorosas. «¿Cómo se llama, madre?», pregunté, buscando romper esa niebla que nos envolvía. Ella tardó en responder. «Me llamo hermana Clara», dijo al fin, con voz baja, como quien teme ser escuchada por fantasmas. «¿De dónde viene? ¿A dónde iba?». Sus ojos se perdieron en algún recuerdo lejano. «Vivía en un convento, pero no recuerdo dónde», balbuceó. Cada palabra era como un hilo deshilachado, como un puente roto. «No se preocupe, madre», le prometí, sin saber de dónde sacaba el valor. «Vamos a encontrar su hogar, se lo juro». Ella me miró, y por un instante vi algo brillar en sus ojos marchitos. ¿Esperanza? ¿Fe? Arranqué el motor. El camión rugió como un toro herido. La carretera volvió a tragarnos en su vientre oscuro. Manejé despacio, atento a cada curva, a cada bache, a cada sombra. Mi mente iba a 1000. ¿Quién era realmente la hermana Clara? ¿De qué convento hablaba y cómo había acabado sola, bajo la lluvia, en medio de la nada? Cada pregunta era una espina. Cada kilómetro, una carga más pesada. Dentro de la cabina, la hermana Clara acariciaba un pequeño crucifijo que llevaba colgado del cuello. Sus labios se movían en una oración silenciosa, y yo sentía que no era solo ella quien necesitaba ser salvada. Algo en mí también pedía a gritos un rescate. La lluvia no cesaba. El viento golpeaba el camión furioso. La noche parecía eterna. Pero había tomado una decisión, una que no cambiaría, pasara lo que pasara. No abandonaría a esa mujer, aunque me costara el trabajo. Aunque me costara todo, porque en la vida, y eso lo aprendí esa noche, hay momentos en que no se trata de uno mismo, se trata de hacer lo correcto, aunque nadie lo vea, aunque nadie lo premie. Manejé así, perdido en esos pensamientos, mientras el camión devoraba kilómetros de asfalto mojado, y sin saberlo. En ese preciso momento, mi verdadero viaje apenas comenzaba. Un viaje que no estaba marcado en mapas. Un viaje que me llevaría al fondo del alma. Un viaje que, aunque terminara, jamás olvidaría. La lluvia no daba tregua. Golpeaba el parabrisas con furia, como si el cielo quisiera borrarnos del mundo. El sonido era ensordecedor. Un tamborileo constante, triste, inacabable. Manejaba despacio, muy despacio, aferrado al volante con los nudillos, blancos. Cada curva era un suspiro contenido. Cada bache, un pequeño infarto. De reojo, miraba a la hermana Clara, sentada a mi lado. La chamarra que le había prestado le cubría el cuerpo frágil, pero no lograba secar el temblor de sus manos. Sus labios se movían en oraciones silenciosas. Sus ojos, fijos en un punto invisible, parecían ver cosas que yo no podía imaginar. No aguanté más el silencio. ¿Recuerda algo más, madre?, pregunté en voz baja, casi como pidiendo permiso. ¿Algún nombre? ¿Una calle? ¿Una ciudad? Ella cerró los ojos con fuerza. Su frente se arrugó como si luchara contra una niebla espesa. Había un jardín, susurró, tan quedito que tuve que inclinarme para oírla. Un jardín lleno de bugambilias, rosas, moradas y una estatua de San Francisco. Cada mañana sonaban las campanas. Su voz era como el eco de un recuerdo lejano, a punto de apagarse. Mi mente trabajaba a toda velocidad. Un convento con bugambilias, una estatua de San Francisco.
Campanas al amanecer. Podía ser en Querétaro, en Puebla o en alguno de esos pueblitos escondidos entre cerros y milpas. México está lleno de conventos antiguos, muchos olvidados por el tiempo. ¿Dónde buscar? ¿A dónde llevarla? Un peso inmenso cayó sobre mis hombros, un peso que no era de autopartes, era el peso de una vida. Miré el reloj. Ya iba muy tarde para mi entrega. Si no llegaba, perdería el bono de desempeño. Y sin ese dinero no podría pagar los medicamentos de lucha. Mi esposa enferma, el alma se me partió en dos. De un lado, mi deber como hombre de familia. Del otro, la promesa no dicha de proteger a esa mujer que confiaba en mí como si fuera su última esperanza. Apreté los dientes. La vi, temblando, sola, pequeñita, como un pajarito mojado. No podía abandonarla. Suspiré, resignado. Desvié el tráiler hacia una carretera secundaria, sin saber a dónde me llevaría. Sin mapa, sin certezas, solo fe ciega. La hermana Clara abrió los ojos, me miró, y en esa mirada había algo que me arrancó las lágrimas sin querer. «Dios te bendiga, hijo», murmuró. «Él sabe a quién manda». Sentí que el tráiler entero se iluminaba por dentro. Un calorcito suave me abrazó el pecho, como si alguien en algún lugar aprobara lo que estaba haciendo. Manejamos en silencio. La lluvia seguía cayendo. El viento aullaba entre los árboles como almas en pena. Pasaron horas. Finalmente, a lo lejos, vi una luz débil, una vieja gasolinera, medio derruida, medio olvidada. No había otro lugar a la vista. Decidí parar. El motor gruñó al detenerse. Bajamos. El viento nos golpeó con fuerza. La hermana Clara se aferró a mi brazo. Sus dedos eran delgados, huesudos, fríos como el mármol. Entramos al pequeño local. Olía a humedad, a café rancio, a aceite viejo. Detrás del mostrador, un hombre de rostro curtido y mirada desconfiada nos observaba. «Buenas noches», dije quitándome la gorra. «Buscamos un convento, uno con bugambilias y una estatua de San Francisco». El hombre frunció el ceño. Pensó. Rascó su barba canosa. «Aquí cerca», dijo al fin, «hay uno. Bueno, lo que queda de él. El convento de San Felipe. Está en el cerro, pasando el arroyo». La hermana Clara, al oír el nombre, dio un paso al frente. Sus ojos brillaron con una chispa que no había visto antes. «San Felipe», susurró, como quien reconoce una canción olvidada. Era una señal. No podía ser casualidad. Le agradecí al hombre. Nos despedimos, regresamos al camión. Ella, con manos temblorosas, sacó de su hábito un pequeño crucifijo de madera. Lo sostuvo con fuerza, lo besó. «Si no llegamos», dijo mirándome con una paz que me partió el alma, «no tengas miedo, hijo. Dios ya nos trajo hasta aquí. Tragué saliva, no iba a fallarle, ni a ella, ni a mí mismo». Encendí el motor. La carretera hacia el cerro era una línea de lodo y piedras. Cada metro era una batalla, cada curva un abismo. Las luces del tráiler apenas lograban perforar la niebla. El barro nos hacía patinar. El motor gruñía como una bestia herida. Pero no paré, no podía parar. Ella rezaba en silencio. Yo conducía como si mi vida dependiera de ello. Tal vez sí dependía. La noche era espesa, el frío se metía en los huesos.
Pero allí estábamos, dos desconocidos, dos almas tercas, aferradas a una promesa silenciosa. Y mientras subíamos aquel cerro maldito, sentí algo que no había sentido en mucho, mucho tiempo: esperanza, porque a veces, cuando todo parece perdido, cuando la vida te aplasta, un simple acto de bondad puede ser la luz que guíe el camino. Y yo había decidido seguir esa luz, aunque me costara el alma. El camión gruñía como un toro viejo, peleando contra cada curva, contra cada piedra, contra cada metro de aquel camino infame. La llanta derecha brincaba en los hoyos llenos de lodo, lanzando agua sucia como latigazos en la oscuridad. La hermana Clara seguía a mi lado, abrazada a su crucifijo, sus labios moviéndose en oraciones silenciosas, sus ojos cerrados con fuerza, como si eso pudiera protegerla de todo mal. Yo apenas respiraba. La pendiente era mortal. El sendero, más que un camino, era una cicatriz abierta en el cerro. Cada metro que subíamos era una batalla perdida contra la naturaleza. El barro resbalaba bajo las llantas. El viento golpeaba el tráiler como un gigante enfurecido. Y entonces pasó. El tráiler patinó. Sentí como la gravedad nos jalaba hacia el abismo a nuestra derecha. Todo pasó en un segundo eterno. «¡Agárrese, madre!», grité, soltando una mano del volante para sostenerla. El camión se ladeó peligrosamente, el metal crujió, el corazón se me detuvo. La hermana Clara apretó su crucifijo con ambas manos y cerró los ojos. Recé como no había rezado en años, un golpe de suerte. O quizás algo más nos salvó. El tráiler, en un último suspiro, recuperó el equilibrio. El motor gruñó, las llantas chirriaron, el corazón me martillaba las costillas. Seguimos adelante, despacio, como dos fantasmas venciendo al miedo. La lluvia caía más suave ahora, como agotada de tanto llorar. El aire olía a tierra mojada, a madera vieja, a milagro. Avanzamos. Y entonces entre la niebla espesa la vi, una reja negra, oxidada, torcida. Detrás, unos muros de piedra cubiertos de musgo, un letrero casi ilegible, vencido por los años, colgaba torcido: Convento de San Felipe, fundado en 1802. Mi alma dio un salto. «Madre, llegamos», dije, tocando su hombro con suavidad. Hermana Clara abrió los ojos. Su rostro, bañado en lágrimas y lluvia, se iluminó como un amanecer. Toqué la bocina 2 veces. El sonido retumbó en la montaña, rompiendo el silencio como un trueno. Esperamos. Nada. Toqué de nuevo, más fuerte. Entonces, de la penumbra detrás de la reja, surgió una figura pequeña, una joven monjita, sosteniendo una linterna temblorosa. Su hábito ondeaba en el viento, su rostro pálido como papel. «¿Quiénes son?», gritó, su voz apenas superando el murmullo de la lluvia. Bajé la ventanilla. «Traigo a la hermana Clara», grité con todas mis fuerzas. «La encontré en la carretera». La joven dudó un segundo eterno. Luego corrió a abrir la reja. Chirriante, bajé del tráiler de un salto. Corrí al otro lado para ayudar a la hermana Clara a bajar. Sus piernas temblaban tanto que temí que se desmoronara en mis brazos. «Tranquila, madre». «Ya casi», murmuré, sintiéndola tan ligera como un suspiro. Cruzamos juntos el umbral, y entonces, de la vieja casona, salieron 2 figuras más, monjas mayores, de rostros arrugados y ojos llenos de lágrimas. Una de ellas, más anciana, de espalda encorvada,
Corrió hacia nosotros con una velocidad imposible para su edad. «Hermana Clara, la buscábamos. Pensamos que...» No pudo seguir, quebrándose en un llanto seco desgarrador. La abrazó con fuerza. La hermana Clara soltó el crucifijo y se aferró a su compañera como una niña perdida. Yo di un paso atrás. No quería interrumpir ese momento sagrado. La otra monjita, joven todavía, se acercó a mí. Sus ojos brillaban de emoción. «¿Cómo la encontró, señor?», preguntó con voz temblorosa. «Me llamo Felipe Morales, soy trailero», respondí quitándome la gorra. «La vi en la carretera, sola, bajo la lluvia». La Madre Superiora, que ya se acercaba a nosotros, me miró como si viera algo que no creía posible. «Usted ha salvado una vida, hijo», dijo, y su voz era tan firme como un juramento. Quise decir algo. No pude. La garganta se me cerró. Me ofrecieron pasar, secarme, tomar café caliente, comer pan recién horneado. Negué con la cabeza mi entrega, mi trabajo. Ya no importaban, pero necesitaba seguir. Sentía que si me quedaba un minuto más, no podría irme jamás. La hermana Clara se separó del abrazo. Se acercó a mí, despacito. Me tomó la mano entre las suyas, tan frágiles, tan frías. Sus ojos, dos luceros cansados, me miraron con una ternura imposible de describir. «No sé cómo agradecerte, hijo», dijo en un susurro que me quebró. «Pero donde quiera que vayas, llevarás contigo la bendición de este lugar». Sacó algo de su bolsillo, un pequeño pañuelo viejo, doblado con extremo cuidado. Lo puso en mi mano. «Guárdalo», susurró. «Te protegerá». Apreté el pañuelo contra el pecho, incapaz de hablar. Subí al tráiler, encendí el motor. Antes de partir miré por el retrovisor. La hermana Clara estaba ahí, de pie, sonriendo, agitando su mano, despidiéndose. La lluvia formaba un halo alrededor de ella, una imagen tan poderosa que quedó grabada para siempre en mi alma, y algo dentro de mí, algo que no sabía que había perdido, se encendió de nuevo. La carretera me esperaba, pero esta vez ya no viajaba solo. Algo o alguien iba conmigo. Y aunque no lo sabía en ese momento, ese no era el final de nuestra historia. Era apenas el principio. La carretera volvió a tragarme como un monstruo hambriento, oscura, mojada, solitaria. El motor del tráiler retumbaba bajo mis pies, un sonido grave que parecía latir junto a mi propio corazón. La hermana Clara ya no estaba a mi lado, solo quedaba su ausencia. Y el pequeño pañuelo que me había entregado, descansando sobre el tablero como un susurro de fe olvidada. El cansancio me golpeaba como olas pesadas. La adrenalina se había ido, dejándome vacío, vulnerable, humano. Busqué un lugar para detenerme. Encontré un parador viejo, de esos que parecen sacados de otra época, donde el café huele a tierra quemada y las bancas rechinan bajo el peso de los recuerdos. Apagué el motor. Todo quedó en silencio, salvo el golpeteo persistente de la lluvia en el toldo. Me recosté en la litera improvisada del tráiler, pero el sueño no venía. El pañuelo seguía ahí, esperándome. Me incorporé, lo tomé entre las manos. Era un trapo sencillo, raído en las orillas, con bordados casi invisibles de tanto uso. Olía a lavanda vieja, a madera, a hogar. Desdoblé con cuidado. Dentro, envuelto como un tesoro, encontré un pequeño rosario de madera. Las cuentas gastadas, la cruz tallada a mano, rústica, imperfecta. Lo sostuve entre los dedos, y entonces
Lo sentí, un calorcito suave me recorrió el pecho, una paz tan honda y tan limpia que las lágrimas me llenaron los ojos sin permiso. Colgué el rosario del espejo retrovisor. Allí quedaría, protegiéndome. Recordándome que esa noche no había sido un sueño, apagué las luces del camión. La oscuridad me envolvió. Y por primera vez en años, dormí. Dormí profundo, sin sobresaltos, sin pesadillas. Como si alguien velara por mí en medio de la tormenta. Cuando abrí los ojos, el sol apenas asomaba entre nubes pesadas. Me estiré, adolorido. El rosario colgaba, moviéndose ligeramente con la brisa que se colaba por una rendija. Sonreí. Algo dentro de mí había cambiado. No sabía explicarlo, pero lo sentía. Arranqué el motor. Hora de enfrentar el mundo real. Llegué a Querétaro 5 horas tarde. La cara del encargado al verme fue suficiente para saber que me esperaba una tormenta peor que la de anoche. ¿Morales?, preguntó acercándose con el ceño fruncido. El mismo, respondí bajándome del tráiler. Su jefe quiere hablar con usted. Ahora. Me pasaron el teléfono. Era don Ernesto, el dueño de la empresa de transportes. Su voz era como un cuchillo. Frío. ¿Qué pasó, Felipe?, preguntó sin rodeos. Respiré hondo. Pude inventar cualquier cosa. Una falla mecánica. Un derrumbe, una tormenta más fuerte que la voluntad. Pero no después de todo lo vivido. Así que conté la verdad, cada detalle, desde la silueta abajo, la lluvia hasta la sonrisa de despedida en el convento olvidado. Cuando terminé, el silencio al otro lado de la línea fue eterno. Pensé que ya estaba despedido, hasta que don Ernesto habló. Una monja, repitió como si no creyera lo que oía. Sí, señor, y dejó su ruta por ayudarla. Así es. Otro silencio. Y entonces, para mi sorpresa, se rió. Una risa breve, seca, como un trueno lejano. Mire, Morales, normalmente lo correría. En este instante. Su voz se endureció, pero había algo más debajo, algo que no era solo enojo. Pero lo que hizo no tiene precio. No supe qué responder. No le descontaré nada. Y además, hizo una pausa. Quiero ofrecerle una ruta fija cerca de su casa, menos horas, mismo sueldo. Abrí la boca, pero no salió sonido. Gente como usted ya no abunda, Morales. No quiero perderlo. Sentí un nudo en la garganta tan grande que apenas pude murmurar. Gracias. Señor. Colgué. Me quedé sentado dentro del tráiler, mirando el rosario balancearse suavemente en el retrovisor. El viento movía las cuentas, haciéndolas chocar entre sí con un sonido suave, casi musical, y entendí, no era solo suerte, no era casualidad, era el regalo invisible de aquella noche, un regalo que no se podía ver, pero que cambiaba todo. Arranqué de nuevo con el corazón ligero, la mirada limpia y la certeza de que a veces, cuando uno da sin esperar nada, el universo entero conspira para devolvértelo multiplicado. La carretera se extendía frente a mí, amplia, luminosa, como una promesa abierta, y por primera vez en mucho tiempo supe que no iba solo, que nunca más volvería a estar solo. Los días pasaron como hojas arrastradas por el viento. El sol volvió a reinar en los cielos de México, secando charcos, iluminando cerros. Pero dentro de mí, algo había cambiado para siempre. La rutina regresó. Kilómetros interminables, gasolineras polvorientas,
cafés tibios servidos en tazas rajadas, pero ya no era el mismo hombre que había salido aquella noche bajo la tormenta. Cada vez que pasaba junto a una iglesia en el camino, bajaba la velocidad, bajaba la cabeza y en silencio murmuraba una oración. No pedía, no reclamaba, solo daba gracias, gracias por aquella noche, gracias por aquella mirada, gracias por no haber pasado de largo. El rosario seguía colgado del retrovisor, se movía suavemente con cada bache, cada curva, cada suspiro del viento. Era mi compañía, mi promesa silenciosa. Una tarde calurosa, mientras descargaba mercancía en un almacén de San Juan del Río, sonó mi celular, número desconocido. Me limpié las manos en el pantalón y contesté sin pensar. Bueno, del otro lado, una voz dulce, pausada. ¿Señor Felipe Morales? Sí, soy yo. ¿Quién habla? Soy la Madre Superiora del convento de San Felipe. Quería agradecerle personalmente lo que hizo por la hermana Clara. Sentí que el suelo bajo mis pies desaparecía. Me aparté de los demás trabajadores. No quería que vieran la sacudida en mis manos, el brillo repentino en mis ojos. ¿Cómo está ella?, pregunté, apenas en un susurro. Hubo un silencio breve, pero era un silencio bueno, un silencio lleno de luz. Está mejor, hijo. Desde que volvió, algo cambió en su espíritu. Recuerda canciones antiguas, teje bufandas para los huérfanos. Sonríe. Tragué saliva. Las imágenes se agolpaban en mi mente, la figura empapada bajo la lluvia, los ojos tristes, las manos temblorosas. Y pregunta por usted todos los días, añadió la madre con una ternura que me desarmó. Apoyé la frente contra la pared rugosa del almacén. Ella quiere que sepa algo, continuó la voz, suave como un rezo. Contuve la respiración. Dice que para ella usted fue un enviado de Dios, que nunca lo olvidará. Me mordí el labio. No quería llorar frente a los demás. No podía. Gracias, logré decir. No, hijo. Gracias a usted. Hoy, todas las hermanas están rezando por su camino, para que siempre encuentre el rumbo, aun en las peores tormentas. Colgué sin poder responder más. Guardé el teléfono en el bolsillo y caminé hacia la parte trasera del almacén donde nadie pudiera verme. El cielo estaba pintado de rojo y oro, un atardecer que parecía arder sobre los cerros. Me senté en una pila de tarimas vacías, saqué el rosario del cuello de mi camisa, lo apreté entre los dedos y por primera vez en mucho tiempo recé de verdad. No pedí dinero, ni salud, ni éxito, solo di gracias, gracias por la vida, gracias por los encuentros inesperados, gracias por los milagros que nadie ve, pero que existen. La brisa tibia me acariciaba el rostro y entendí. La verdadera carga de un hombre no es el peso que lleva en el tráiler, no son las toneladas de mercancía, ni los kilómetros recorridos. La verdadera carga es lo que lleva en el corazón una promesa, un acto de bondad, un pequeño milagro envuelto en un pañuelo viejo. Esa noche dormí en el tráiler, como siempre, pero no era igual. Mientras el motor se enfriaba y la luna subía en el cielo, sostuve el rosario entre mis manos. No había miedo, no había vacío, solo paz, una paz que no conocía, una paz que había olvidado. Y mientras cerraba los ojos, una certeza me abrazó como una manta cálida. A veces, cuando menos lo esperas,
La vida te recompensa de maneras que jamás podrías imaginar. Y aunque el camino siguiera siendo largo, aunque las tormentas volvieran, sabía que jamás estaría solo, porque en algún lugar del cerro, en un convento olvidado, una mujer de fe rezaba por mí. Y su oración era la brújula que guiaría todos mis caminos de ahora en adelante. El tiempo pasó. Las lluvias cesaron, los días se alargaron bajo el sol de México, brillando sobre los cerros y los pueblos polvorientos. La carretera seguía siendo mi hogar, una línea interminable de asfalto caliente, de horizontes lejanos, de amaneceres solitarios. Pero algo en mí ya no era igual. Cada curva, cada kilómetro, llevaba un peso distinto. No era la carga en el tráiler, era algo más profundo, algo que latía en el pecho, que me recordaba cada día que no todos los viajes se miden en millas. El rosario colgado en el retrovisor era mi fiel compañero, balanceándose al ritmo del motor, cantando su propia melodía silenciosa, cada vez que pasaba por un cruce vacío. Cada vez que la noche me envolvía en su manto oscuro, recordaba esos ojos, los de la hermana Clara, ojos de esperanza, de fe, de vida. Una tarde cualquiera, mientras llenaba el tanque en una gasolinera olvidada de Querétaro, ocurrió algo que nunca imaginé. Estaba limpiando el parabrisas, perdido en mis pensamientos, cuando vi un movimiento en el rabillo del ojo. Una camioneta vieja maltrecha se estacionó cerca, y de ella bajaron varias figuras vestidas de gris, monjitas, cargando cajas, riendo bajito, organizando víveres con manos diligentes. Me quedé mirando. El corazón empezó a latirme fuerte, golpeándome el pecho desde adentro. Entonces la vi, entre ellas, más delgada, más frágil, pero con la misma sonrisa cálida que había iluminado la cabina de mi tráiler aquella noche. La hermana Clara. Nuestros ojos se encontraron, y en ese instante el tiempo se detuvo. Ella dejó la caja que cargaba, sus manos temblaron. Su rostro, surcado de arrugas dulces, se iluminó como un amanecer en el desierto. «Felipe», exclamó, su voz temblando de alegría. Caminó hacia mí, pasos lentos, inseguros, pero firmes. Corrí a su encuentro. Me arrodillé frente a ella, sin importarme el lodo, la gente, el mundo. La hermana Clara tomó mi rostro entre sus manos frágiles, temblorosas, pero firmes como el amor verdadero. «Sabía que volvería a verte», susurró, y sus ojos se llenaron de lágrimas limpias. La abracé, con cuidado, con respeto, como quien abraza un milagro. Detrás de ella, la Madre Superiora se acercó también. Sonreía. Una sonrisa llena de gratitud, de fe renovada. «La hermana Clara habla de usted como si hablara de un ángel», dijo con voz suave. «Cada noche reza por su camino, y no solo ella, todo el convento lo hace». Tragué saliva. Sentí que el corazón me explotaba en el pecho. La hermana Clara sacó de su bolso algo pequeño, envuelto en un pañuelo blanco. «Esto es para ti, hijo», dijo, con una ternura que me desarmó. Desenvolví el pañuelo con manos temblorosas. Era una medalla de San Cristóbal, pequeña, desgastada, llena de historia, la patrono de los viajeros. Ella la sostuvo entre sus dedos y murmuró: «Para que nunca te pierdas, ni en el camino, ni en la vida». Me la colgó al cuello con manos temblorosas, el metal frío contra mi piel ardiente. Un símbolo, una promesa. Las lágrimas rodaban por mis mejillas sin vergüenza. No podía hablar, no podía moverme, solo podía sentir. El peso ligero
de la medalla. El amor inmenso en ese gesto sencillo. Nos despedimos como quien sabe que la vida no siempre concede segundas oportunidades. La abracé una vez más. Olí su cabello, que olía a jabón de lavanda y a días antiguos. Luego subí al tráiler. Antes de encender el motor, colgué la medalla junto al rosario, allí, lado a lado, protegiendo mis caminos. El motor rugió, la carretera se abrió ante mí, amplia, luminosa, prometiendo nuevas historias. Mientras me alejaba, vi por el espejo retrovisor a la hermana Clara, de pie, bajo el sol, agitando la mano con una sonrisa que se clavó en mi alma para siempre, y entendí que no todos los viajes son de kilómetros, algunos son de alma, que no todos los regresos se marcan en mapas, que a veces lo más importante no es llegar primero, ni más rápido, ni con más carga. A veces, lo más importante es no pasar de largo cuando el destino te llama. Y yo, Felipe Morales, el Capi, supe que en aquella noche de tormenta no solo salvé una vida, también salvé la mía, porque en este mundo lleno de prisas y olvido, cuando alguien extiende la mano, cuando alguien suplica con los ojos, cuando alguien espera un milagro a la orilla del camino, lo único que realmente importa es detenerse. Y si tú, que escuchas esta historia, algún día ves a alguien perdido en tu camino, ¿te detendrás? Si esta historia tocó tu corazón, no dejes que se pierda en el olvido. Suscríbete al canal y acompáñanos en cada camino, en cada historia que nos recuerda que aún existen milagros en el mundo. Dale like, comparte esta historia con alguien que necesite esperanza y prepárate para seguir viviendo momentos que nos marcan el alma. Te esperamos en la próxima historia.